Te agradezco mucho el tiempo que me regalas. La verdad es que fue una muy grata sorpresa poder encontrar tu trabajo en la Cineteca, que es un lugar maravilloso, que para mí es un templo. Qué padre que es parte de la muestra de cine internacional. Y me gustó mucho la película, así fue algo que dije, wow, o sea, tengo también muchas preguntas y muchas cosas, pero yo primero que nada quería iniciar preguntándote cómo llega esta historia a ti, cómo la visualizas, ¿no? Antes de filmar. Sé que hay otro guionista que es Iker Compeán, pero ¿cómo nació la historia de No nos moverán? Sí, bueno, en realidad lo que empezó toda esta historia fue que antes yo tenía una película que se llamaba Pelicans, que ahora vamos a producir, cuando vamos a buscar el financiamiento en junio. Y esa película nos tardamos como 5 años en consolidar varias cosas que estaban un poco complicadas de la película y además, bueno, pues estaba aprendiendo a escribir pues un guión de largometraje que pues nadie te enseña realmente, o sea, en la escuela te enseñan a escribir algunas cosas de guiones de cortometraje, ¿no? Yo creo que hasta puedes llegar a tener asesorías de proyectos que tengan hasta 30 minutos. Mi tesis no era de 30 minutos, era de 20. Entonces, vaya, hacer una cosa de largo aliento, pues es otra cosa totalmente diferente. Entonces, la única forma de hacerlo, yo creo, bueno, en mi ocasión que lo coescribí con una amiga, con Paulina Romo, fue que nosotros fuimos descubriendo la forma, pues, ¿no? Pues, escribíamos las escenas y tal, pues como lo entendíamos, pues supongo, como si fuera un corto. O sea, lo que sí sabía hacer yo y Pau era escribir pues secuencias, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue un poco como de lo que yo creo que nos agarramos y vamos pensando en los sucesos, tal, y pues era una aventura muy interesante, pero también compleja. Entonces, bueno, ese proyecto lo tuve estos años, estuvimos muy cerca de financiarlo, pero pues por una u otra razón algo no lográbamos hacer. Entonces, yo le dije, cambié de productor y le dije a mi nuevo productor, Víctor Leisegui, que es el productor de No Nos Moverán, le dije, yo quiero hacer una película, pues ya, o sea, que necesito hacer. Sí, sí, ya llevaba mucho tiempo preparando una y entonces ya quería hacer, pero sí, o sea, ya tenía como el impulso y la urgencia de hacerlo y también un poco la frustración, había mucha frustración en mí. Entonces busco a Iker para que me ayude a coescribir este guión y pues un poco, digamos, lo de donde nace, como pues la emocionalidad es que a mí me gusta tratar temas que son personales, ¿no? Familiares, que me atraviesen, para poder entender como la emocionalidad con la que quiero trabajar, porque para mí una de las cosas más importantes es que las películas emocionen, porque es el tipo de cine que a mí me gusta hacer, ¿no? Y el cine que me gusta ver. Entonces, para mí eso es una parte fundamental. Entonces, bueno, había ya sopesado yo antes un cortometraje que estaba preparando en lo que hacía la película anterior, eh, acerca de una mujer que quería vengar la muerte de su hermano, que estaba en una fotografía, ¿no? O sea, digamos que tenía la fotografía de su hermano con la persona que lo torturaba. Entonces, ella encontraba al torturador y, bueno, quería vengar la muerte. Ese guión, pues, tenía como de cortometraje tenía como sus limitantes, pero fue el punto de partida con Iker para poder trabajar algo, pues, de largo aliento. Entonces, pues nada, en realidad esto tenía mucho que ver, o sea, este guión de No nos moverán tenía mucho que ver con una cuestión de la frustración y del dolor. Mi madre también estaba muy enferma en ese entonces. Eh, entonces también había como una carta de amor a mi madre, pues el personaje principal está basado en mi madre, que es abogada. Eh, entonces, pues eso fue, digamos, como que como el empuje en realidad emocional más fuerte de la película. Y también, por supuesto, una cosa que he contado en otras ocasiones, el fallecimiento de mi tío Jorge en el año del 68, que, digamos, él no fue militante del movimiento, pero, digamos, el 68 siempre fue un año que marcó a mi familia. Entonces, eso también fue una cosa que me hizo pensar en cómo hubiera sido el dolor
de las personas que perdieron a sus familiares en el año del 68. Entonces, todo eso fue como, digamos, como la combinación y como la columna vertebral para elaborar el guión que hicimos Iker y yo. Y la parte, digamos, que tiene el humor, ¿no? Porque es una película que en realidad tiene una gran cantidad eh, de humor negro, viene un poco obedeciendo el personaje que es mi madre, pues, ¿no? Mi madre venció todas sus adversidades y enfrentó todas sus dificultades con humor, ¿no? Con sarcasmo y con ironía. Entonces, eso fue un poco algo que nos dio la guía de cómo tenía que ser el personaje y eso entonces generó como un tono distinto a una película que se podría pensar de cómo sería, ¿no? Esta es una película de 68. Tuve yo la oportunidad de irla a ver con un grupo de amigos y había justo mucho debate en el personaje de Socorro. Siempre he creído que los personajes principales, primero que nada, deben de generar una empatía importante con el público, ya sea el personaje principal, el protagonista, el que acompaña la historia. Tenía un reto grande, ya que, bueno, sí había algunos pues defectos importantes, ¿no? El personaje de Socorro, con esta parte de pues la corrupción y que por debajo del agua y que la venganza y el trato con su hermana, con su hijo. ¿Cómo tú trabajaste esta parte de la dualidad de que si bien es un personaje protagonista que tiene que generar una empatía considerable con el público, pues también tiene muchos demonios dentro de ella? ¿Cómo lo trabajaste tú a nivel como director y también, pues sí, como director principalmente? Ok, bueno, generalmente para mí siempre es como escribo los personajes, generalmente, para mí, y como veo a las personas, es que todos tenemos como lados de luz y lados de oscuridad, pues, ¿no? Digamos como en el principio más así junguiano, ¿no? O freudiano, como se quiera decir. Y yo creo que eso es lo que nos hace tener personalidades únicas y personalidades que pueden convenir y asociarse con otras personas. Y es la forma en que nos identificamos. Yo una vez, cuando yo era estudiante, la que no me acuerdo exactamente bien, leí una cosa en un libro que decía que los personajes se volvían más empáticos cuando veías el error, ¿no? Digamos, cuando veías la falla de los personajes, porque te identificabas y que era como un poco una contraintuición, como porque la gente piensa que mayormente nos relacionamos con la virtud, pero yo creo que la virtud es algo muy lejano, en mi opinión, ¿no? No porque no piense que somos personas virtuosas, pero siento que es como una cosa como de idealización. He visto algunos personajes en mi vida, en las ficciones, que digo, ay, no sé, no les creo, porque como que parece que estos muchachos no tienen ningún error, como que todo, como que son buena onda, y que todo para bien. Yo no pienso que nadie sea así, ni las personas que sean luchadores sociales, ni Gandhi, ni nadie. Creo que sea una persona que sea solamente como, pues, buena onda, pues, ¿no? Que quiera el bien, ¿no? Sin mirar a quién. Yo creo que todos tenemos esos matices y me interesa hablar acerca justo de algo que creo que ahora pues, no tiene pues, buena prensa, nunca ha tenido buena prensa, pero supongo que ahora menos, ¿no? Que es como la parte de la oscuridad, que creo que es lo que nos hace como entendernos mejor y comprender que todos tenemos parte de eso. Entonces, pues nada, para mí fue poner el foco tanto en una cosa como en la otra y que casi siempre están comunicadas y esta como, si lo quieres ver, como incoherencia de los personajes, ¿no? Como el personaje de Socorro específicamente, de que quiere la justicia, pero necesita la corrupción para hacer justicia, pues a mí me parece que es un poco como el plato de todos los días. O sea, todos queremos una cosa y hacemos lo opuesto, ¿no? Porque es la condición humana, pues, ¿no? Cuando nos damos cuenta de eso, de nuestro punto ciego, entonces puede que maniobremos un poquito más para alinearnos, ¿no? Pero en general casi siempre hacemos una cosa bueno, decimos una cosa y hacemos otra, casi en el sentido opuesto. Y eso se me hace que es gracioso, que es trágico,
y que pues bueno, eso es un poco como siento que es la vida, pues, ¿no? Que está diseñada a partir de esos dos contrastes. Correcto, sí, de hecho sí es muy, muy buen punto. Y ahora que comentabas la parte de que el personaje de Socorro está inspirado en tu mamá, pues hace mucho más sentido, digo, para el público que ya vio la película, pues la relación que tiene con Jorge, el personaje que es el hijo de Socorro. Una pregunta así, pues personal, quería saber si hubo algún momento en la película, alguna escena en específico, alguna parte que consideraste más retador por el tema de pues, la cercanía, seguramente alguna conversación pues fue muy similar de cómo ocurrió en la vida real, alguna escena que consideraste que ay, esta sí va a requerir poquito más de tiempo, más de vaya, de reflexión, o fue algo que ya tenías muy digerido y simplemente fue hacer la escena y fue algo quizás más directo. Es una muy buena pregunta. Estoy pensando, mira, es que creo que muchos momentos fueron complicados en el sentido de que hay, yo creo que todo, digamos, está atravesado a partir de la ficción, que creo que para mí es como el truco de magia, ¿no? De decir, tienes que tener todos los elementos emocionales verídicos de donde partes y después encontrar la dramaturgia, que yo creo que esa es la parte que a mí también, digamos, me gusta, pues, ¿no? Pero pues tiene como pues, la jiribilla, pues, porque eh, ah, tienes que encontrar cómo vas a enhebrar la nueva narrativa, porque finalmente es un punto de vista, ¿no? Es un poco como tu opinión. Y entonces tienes que, pues, como generar el mundo, pues, ¿no? Donde tienes que estar como atento a dónde te estás equivocando, estás cambiando de rumbo y dónde es correcto que te mantengas o dónde es correcto que te muevas tantito del rumbo, ¿no? Entonces es un poco tuvo varias complicaciones, pero bueno, entiendo que tu pregunta es más como a nivel como de personal, pues, ¿no? De las cosas que me atraviesan. Yo creo que la secuencia final, que no quiero spoilear para quienes no han visto todavía la película, pero la secuencia final entre las dos hermanas fue la parte, como de las partes más complicadas que escribí y que reescribí varias veces y que cuando fuimos a filmarla, yo le pedí a mi centro de dirección, pues, dame 3 horas, ¿no? Se pueden 4. Y me dijo, sí, vamos a acomodar el plan de rodaje tal. Y pues bueno, al final, por las diferencias, las diferentes dificultades que tiene un rodaje, pues ya no pudimos y me dijo, tienes 2 horas. De hecho, 1 hora 50. Entonces, pues había que hacerla, pues, una secuencia larga, ¿no? Que terminó siendo más corta en la edición, ¿no? La montamos más corta, pero pues era, si mal no recuerdan, 3 páginas y media, más o menos. Entonces, bueno, pues era mucha emocionalidad, pues era una cosa acerca de mi propia madre, pues, ¿no? De una confrontación, que me parece que es, pues, claro, es el clímax, pues, ¿no? La confrontación real y eso, pues, bueno, siempre hacer el clímax, pues es la parte más difícil. Entonces, eso era como una parte donde yo estaba muy relacionado con el material, con lo que quería decirle a mi madre. Entonces, recuerdo cuando le estaba dando una indicación a Luisa, ¿no? Casi justo como en el plano final. Entonces yo quería hablar, pero y todo había como caminado bien, ¿no? O sea, me daban ganas de llorar cuando la estaba filmando, entonces estaba con la voz quebrada y apenas y podía hablar. Y entonces eso me decía que estaba funcionando, pues, ¿no? O sea, como que a pesar de que no podía hablar, ¿no? Me gustaba porque sentía que estaba, o sea, que si me estaba afectando de esa manera en el momento, era una buena señal de que tal vez la escena estaba bien y que, digamos, estaba funcionando. Pero yo le estaba dando una indicación a Luisa y ya no podía yo hablar y ella me dijo, ya te entendí, no te preocupes. Y lo vi y pues ya así como que se me salieron las lágrimas de la última escena y dije, así era, así era, así era, así era, ¿no? Entonces todo muy bien, estaba yo muy contento, pero pues bueno, atraviesas, digamos, como un camino que en la escritura tuve de compañero a Iker, ¿no? Que fue un compañero y un socio hermoso, pues, ¿no? En esa aventura que fue bastante compleja, ¿no? Y sí, y extenuante.
Y también en el rodaje, pues a tener a Luisa, a César, a Víctor, ¿no? Pues te acompañan, entonces todo lo que se siente que es como muy pesado en realidad se aligera bastante, pues porque sabes que estás contando con personas que hablan si tú no puedes hablar, que te dicen si tú no puedes ver, que te cuidan por si tú descuidaste algo, ¿no? Y tú haces lo mismo por ellos, pues, ¿no? O sea, tratas de estar siempre al pendiente de ellos y de cuidar el trabajo, pues, ¿no? De sus personas, obviamente, ¿no? Pero digamos, en términos como artísticos, pues también tú estás cuidando que, que el trabajo se conduzca de la mejor manera. Entonces, esa sinergia siempre hizo que todas las escenas y todos los momentos eh, fueran como muy conducentes para filmar, porque tuvimos también momentos para filmar muy complejos, como el taxi, pues, ¿no? Todo lo que eran los autos en movimiento, los running shots que le llaman, pues luego el VHS pues, fallaba, ¿no? Y entonces había que verla y escucharla, y pues éramos nada más el fotógrafo, yo y el sonidista dejaba los mix los micrófonos y se iba al carro de atrás. Me decían, ¿tú te quieres ir al carro de atrás? Le digo, no, yo voy a estar con los actores ahí al lado. Entonces, eso en realidad complicaba todo, ¿no? Que yo quisiera estar ahí. Pero, pues bueno, pues le decía a César, pues tú haces el foco. O sea, éramos como casi como... y fue un poco la educación que tuve en el CUEC, que eso fue lo que siempre me ayudó mucho, ¿no? Que en el CUEC, ahora en AC, hacíamos todo todos, ¿no? O sea, como tenemos, o sea, el fotógrafo tenía que saber hacer el foco, ¿no? Y cambiar el lente y casi que acomodar el micrófono, ¿no? Por si se caía el micrófono. Entonces era como que todos sabíamos hacer las cosas, pues, ¿no? Y estábamos en esa energía de resolver y todos estaban muy involucrados, entonces por eso siento que hubo buenos resultados, el equipo estaba muy entregado. Una escena que sí se tomó mucho tiempo en nuestro debate con este grupo que fuimos a ver la película, sobre todo la narrativa con el personaje de Socorro. Yo tenía muchas dudas en cuanto al audio. A mí, en cuanto inició la película, yo siento que el audio, o sea, generalmente no me sonaba tan natural, y ya después entendí que quizás era parte de la línea narrativa de que Socorro pues dicta como aparatos auditivos. Y luego hubo otro elemento también de la historia que un compañero, un amigo lo vio, con este personaje del sicario que interpreta a Alberto Trujillo, que sentíamos, creo que fue una opinión que sí tuvimos todos en común, de que estaba quizás un poquito dirigido al estereotipo de un así sicario, aunque hubo otro compañero que dijo, no, es que los sicarios, realmente la gente que se dedica pues ahora sí que ya sabes, ¿no? A este tipo de trabajos pueden verse muy así, hasta parecen vaqueros. Pero no sé, yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarte en este momento si estaba en tu intención justamente llevar todo a lo quizás, o sea, sí, que fuera quizás hasta uno de las posibilidades, vaya, que Socorro quizás mucho de lo que ocurre en la película está en su imaginación. Sí, mira, son dos cosas. Mira, lo del sonido sí tiene que ver o sea, un poco la película en términos generales está diseñada o la quisimos empujar hacia el lado de la subjetividad. Es una película muy expresionista en ese sentido, pues, ¿no? O sea, es que para mí generalmente en las películas me gusta hacer que nosotros experimentemos lo que experimenta la persona como en primera persona sin utilizar la cámara como punto de vista, pues, ¿no? O sea, es una cosa que va a sonar como una sangronada, pues, pero es que es la verdad, o sea, digamos, yo lo saqué de ahí, pues, si no, sería como decir que a mí se me ocurrió y hay una cosa que hace, y capaz que hasta lo estoy diciendo mal, lo más probable, pero Pierpaolo Pasolini tiene una teoría del cine poesía que habla acerca de la semisubjetividad, que dice, está generalmente la objetividad, que es la tercera persona, y la subjetividad en primera persona, pero la semisubjetividad como como lo ve él, es como la combinación de ambas cosas, es decir, cómo podemos ver el mundo del personaje eh, a través de los planos, aunque sean, digamos, como en tercera persona, ¿no? Como objetivos, por así decirlo, ¿no? No sé si me expliqué. A distancia, pues, ¿no? Entonces, para mí eso, pues me encantaba. Él ponía, de hecho, un ejemplo muy interesante en su libro. Digo, todas las películas de él, de hecho, están
narradas así, pues mayormente. Tal vez las primeras no, pero las posteriores, digamos, como a partir de Teorema un poquito antes, están hechas así. Pero él hace un ejemplo de El Desierto Rojo de Antonioni, de que que la mujer tenía una histeria, pues, ¿no? Como de emocional y como que ella estaba como inflamada, pues, ¿no? Y dice que los árboles los pintaron de color rojo, algunos árboles, para hacer sentir cómo ella estaba experimentando eso y es una toma abierta, entonces decía, es la subjetividad de ella, pero en un long shot, ¿no? En un plano abierto. Y a mí eso me encantó, la experiencia de la película, ¿no? Teníamos que ver la película a través de la emocionalidad de Socorro. Entonces, en ese sentido, y un poco sobre texto de que tenía un aparato para poder escuchar bien, queríamos que todo se sintiera, las plumas, el sonido, pues un poco como el recuerdo, la paloma, todo es un poco como ella lo comprende, pues, ¿no? Como entiende el universo, tiene que ver con este mundo de la subjetividad, ¿no? Sobre texto del aparato que tiene en el oído, ¿no? Para regular y bajar el volumen, ¿no? Y que tiene también interferencia, no sé cuánto, y también como un poco como el tinnitus, pues ese que es una cosa que parece que es una cosa que le afecta a ella como a la presión, ¿no? Que la desmaya, ¿no? Tal, que lo tratamos de dejar un poquito como más de fondo, pues que no fuera específica a la enfermedad, sino que fuera como un padecimiento que ella está ocultando, pues, ¿no? Que conoce a su hijo, pero que ella trata como de ocultar lo máximo. Entonces, toda la idea del sonido y parte digamos, de la imagen, como las plumas, las palomas, la cámara lenta, todo esto es como una condición de la subjetividad del personaje, pues, ¿no? Para poder vivenciar, ¿no? la película a través de sus emociones, y que fuera más inmersiva. Y en ese sentido, por lo que tú mencionabas acerca de lo del vaquero, pues del hermano del vaquero, sí, del sicario, la verdad, creo que es parte un poco como de esa herencia de que todo esto en realidad es una película que tiene que ver como, aunque tiene como cosas del realismo, en realidad creo que es una película más dentro del tono de la fábula. Entonces, justo para replantear esto, muchos de los personajes tienen como líneas estereotípicas, casi todos en realidad tienen líneas estereotípicas, porque nos gusta trabajar sobre el estereotipo y sobre el estereotipo reconstruirlo, pues, ¿no? Como modificar algunas cosas. Es decir, tenemos una idea de un sicario, digamos, más realista, ¿no? Digamos, como una persona más o más bien como atendiendo más bien como al estereotipo realista de que lo hemos visto en otras películas, Mm. con gorra, no sé qué, digamos, como en otra sintonía. Pero mi productor, Víctor Leisegui, me dijo una cosa que me gustó y él me dijo, yo creo que debería ser o sea, tenemos que respetar el tono y aunque queríamos hacer como una cosa que fuera como más amenazante, me dijo, hagamos la cosa amenazante dentro del mundo del delirio, ¿no? Porque hay una especie de delirio alrededor de toda la idea de la venganza, ¿no? Entonces, pues me dijo "Pues, que sea delirante". Entonces me gustó la palabra y dije, sí. Y mencionamos en algún momento a los hermanos Cohen, ¿no? Entonces dijo, pues algo más en ese estilo. Y me gusta, porque yo soy fanático de los hermanos Coen, ¿no? O sea, me encanta. Y entonces justo pensé, ¿cómo harían un personaje de los hermanos Coen? Entonces le puse esas cosas, pero que también tuviera, como creo en los hermanos Coen, un lado humano de esos personajes, ¿no? Entonces, él es un personaje que, pues, es como el sicario más malo de la cuadra, pues, ¿no? Sí, del vecindario, o de la ciudad, pero tiene como una relación con ella, pues, o sea, como que hay un pasado de algo del hermano, no sé qué, que no lo defendió, no sé cuánto, pero como que la aprecia, entonces eso era como que lo que humanizaba a este personaje que parecía muy delirante, o que parece muy delirante, y entonces en Alberto Trujillo encontramos exactamente como esa sintonía
que de hecho era una escena un poquito más larga cuando habla, pero luego dije, no, es que tiene que ser como algo breve, como algo así, que nada más sea como un aire, ¿no? Que entra y sale, porque tenemos como algo más extenso. Entonces, pues fue un poquito ese como el diseño, sigue un poco lo que tú dices, sí hay como una línea del delirio, pero fue más inconsciente que decir, claro, conectar todo exactamente como en el tono. Creo que hubo cosas que fueron intuitivas y cosas del tono que fueron, o sea, que sí estábamos buscando específicamente. Esto del vaquero fue una cosa que te lo digo así como fue, pues lo fuimos conectando conforme fuimos pensando que hacía falta, ¿no? O sea, era una forma de resolver eh, la escena, pues, ¿no? De alguna manera, el diseño de la escena. Ok, ok. Oye, Pierre, y viendo este lado, del lado como de la guerrilla, ¿no? Que luego se convierte esto de hacer cine en México, que es una cosa muy complicada. Si alguien nos estuviera viendo que también pues, tiene este deseo de contar sus historias, de hacer cortometrajes, su primera ópera prima como es ahora tu caso, pues ¿cuáles dirías que es lo que tienes que tener siempre muy en cuenta, ¿no? Porque, o sea, es complicado, ¿no? Como que sacar adelante un proyecto así, ya no se diga, pues, vivir de esto, que sí se puede, pero es un camino arduo. ¿Cómo podrías tú como pues, replantear o plantear un camino exitoso en la industria del cine aquí en México? Ay, no sé. ¿Cómo, cómo podría plantear un camino exitoso? No, no lo sé. O sea, yo lo único que creo, yo no creo particularmente en, sí, como la palabra del éxito, no sé, como que no me... Como sustentables, se le puede llamar así. Ok, sustentable, vos sabíamos vivir de lo que te gusta hacer. Sí, sí, bueno, pues yo creo que número uno tienes que aprender. Son dos cosas. Yo creo que, y tal vez es un consejo que como te doy. Yo creo que tienes que aprender a hacer lo que te gusta hacer, o sea, que respetes lo que tu voz, ¿no? Y que puedas reconocerla y alimentarla, ¿no? Estar estudiando, viendo otras películas de otros compañeros, porque aprendes muchísimo de ver otras películas, ¿no? Y otras narrativas, cortometrajes, obras de teatro, qué sé yo, pues digamos un poco, hasta suena como un consejo de profesor, pero pues así es un poco, o sea, la verdad es que sí tienes que estar todo el tiempo alimentando, teniendo entrevistas, tal, cómo hicieron tal película, y por eso es lo lindo ahora, digamos, del proceso de estar un poco más haciendo ya películas, ¿no? También coescribió recientemente bueno, no recientemente, pero se va a estrenar, yo creo que este año, a finales, Hikuri, ¿no? Que es Viaje al País de los Tarahumaras, que fue una película que estuvo en el Atelier de Cannes, bueno, para la parte de guión. Entonces, como que esas cosas han ayudado digamos, a pesar que lo estamos haciendo bien, pues que estamos caminando del lado correcto, pero pues vienen muchos años detrás, pues entonces ahora hubo una oportunidad que tuve, pues sí, pues tuve la gracia de poder aprovechar, ¿no? Y la suerte de poder aprovechar con mucho trabajo y con mucha gente que me ayudó y pues un poco hay que sostener eso, pues, ¿no? Hay que mantener eso, que significa pues más trabajo. Para mí ahora es trabajar en esto y trabajar en lo otro y también dar clases y tal. Entonces hay que hacer un malabar en lo que de pronto pues ya digamos la marea solamente me voy a dedicar espero, a solo escribir y a dirigir y a producir, pues que también es un área que a mí me gusta mucho y de la cual he aprendido bastante de los proyectos que yo he producido. Eh, entonces, pues eso es lo que diría, pues digamos, como ser paciente, pero como sí alinear, pues tratar de ir hacia un lugar en específico, porque si no, pues bueno, te puedes como estancar, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que a mí me pasó cuando yo estaba en la universidad, que yo tenía mis cortometrajes que les había ido bien en los festivales, habían tenido buen reconocimiento, etcétera, y de pronto pensé que eso era todo lo que había que hacer y que de pronto iban a llegar las oportunidades y pues me di cuenta que no. Y entonces eso fue como un golpe como fuerte y ahora para mí eso pues que me tomó un poco de pues, unos 2 o 3 años como de agarrar bien como para dónde tenía que ser. Y eso pues bueno ahora me enseñó esto pues, ¿no? De que hay que continuar y darle continuidad y aprovechar las oportunidades que salen pues, ¿no? Eso es un poco lo que hay que ser, hay que darle continuidad a todo, pues, tengas suerte y reconocimiento o no la tengas, igual hay que seguir trabajando, pues. A nosotros nos ha ido muy bien con esta película
y nos sigue yendo bien y estamos muy contentos, pero tienes que seguir trabajando en lo demás. O sea, no puedes, no puedes como detenerte. O sea, hay un momento en que puedes disfrutar, por supuesto, y así debe de ser, pues así es la vida, pero un poco como disfrutada, ok, ahora continuar en lo que sigue, porque de eso se trata, pues, ¿no? Hay mucha competencia, grandes películas, grandes cineastas, entonces uno tiene que competir en el buen sentido, además, ¿eh? O sea, no como ni de miedo, ni de que son tus enemigos, ni nada, pues son tus contrarios, son tus compañeros, pero digamos que lo que tienes que hacer es como mantenerte, pues, ¿no? O sea, es seguir eh, La constancia. trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando. Ok. Te agradezco mucho el tiempo que me regalaste para compartirme pues, la experiencia de hacer No nos moverán. Qué padre que pudiste haber llevado a la realidad un proyecto tan personal. Te agradezco mucho pues la confianza. Deseo que muchas personas vean en la Cineteca y en otras partes del mundo, porque sé que ahorita se está... En Irlanda, sí. Irlanda, ok, en Irlanda. Qué padre, pues gracias, Pierre, te agradezco mucho. Ojalá tenga muchísimo más éxito en otras partes del mundo y también todo lo mejor para los siguientes proyectos, por supuesto. Muchas gracias, Chío. Muchas gracias por el tiempo y poder encontrarnos de nuevo y conversar. Ojalá nos vemos prontamente. Sí, ojalá podamos volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias, Pierre. Cuídate mucho y todo el éxito, en verdad. Un abrazo. Gracias, igualmente. Mucho éxito para ti. Chao. Gracias, Pierre. Bye.